Hoy vamos a aprender a hacer pixel arts con matemáticas. Pasaremos desde ideas divertidas y bastante útiles, aprendiendo algún que otro dato curioso y entendiendo cómo es que todo lo que te voy a presentar funciona. Así que te digo que no te vas a arrepentir de ver este video. ¿Empezamos? Dale. Hola, bienvenido a mi canal. Hoy voy a presentarte algunas de las herramientas que necesitas para hacer pixel arts con matemáticas, tal como lo viste en la presentación de este video. Pero para empezar, ¿por qué quiero hacer este video? Y bueno, puede ser que te gusten mucho las matemáticas y quieras hacer una cosa algo más creativo que solo andar calculando operaciones. Así que podemos verlo en ese sentido, o también podríamos decir que como es lo que me gusta hacer este tipo de contenido, así que si a ti también te gusta y te apasiona, pues mucho mejor. Y bueno, ahora te voy a presentar una aplicación que nos va a ser de bastante utilidad, ya que puedes introducir funciones y ecuaciones fácilmente. Además de que así podrás ir siguiéndome en las ecuaciones que voy presentando en el largo de este video, y así nos divertimos mutuamente. Te voy a dejar el link de esta aplicación en la descripción de este video. Así que ahí está. Te pregunto, ¿qué se necesita para hacer pixel arts? Y pues obviamente Excel. Así que ahora te pregunto, ¿cuál es la expresión de un píxel en el plano? O más bien, un cuadrado en el plano. Más difícil, ¿verdad? Y bueno, yo te propongo que utilicemos esta de aquí. No te asustes, vamos a ir a lo largo de este video explicando y proponiendo cuáles son cada una de las componentes que hacen que esta expresión represente un píxel. Además de que lo vamos a hacer por partes, así que ya vamos con ello. Primera parte. La circunferencia. Una circunferencia es una curva cerrada que se presenta en el plano. Los puntos que la conforman poseen una condición bastante especial. Y es que todos estos puntos están a la misma distancia, desde un punto fijo en el plano, llamado centro, hasta cualquier punto de la curva. A esta distancia se le conoce como radio y se suele representar con la letra R. Ahora te pregunto, ¿y cómo encontramos expresión analítica? O más bien, ¿qué es una expresión analítica? Y bueno, es bastante fácil de entender. Por ejemplo, si yo tengo estos dos objetos, en este caso, que son piedras, puedo representar mediante una expresión que yo puedo escribir, por ejemplo, una ecuación, una cualidad de estos dos objetos. Puede ser su peso, su masa, o directamente la cantidad de objetos que tenga. Por ejemplo, en esta animación puedes ver a dos cuadrados que representan a las dos piedras que tengo aquí mismo. Voy a llamar n a la cantidad de piedras y ese n va a ser igual a 2, que es justamente la cantidad de piedras que tengo en mis manos. Así que sí, acabamos de representar una cualidad de unos objetos mediante una ecuación. Vamos a representar a la circunferencia de un modo similar, solo que utilizaremos las condiciones que vimos al inicio como las del radio y las del centro. Además de que vamos a utilizar un sistema de coordenadas rectangulares y además también vamos a utilizar algo llamado geometría analítica, que es básicamente hacer un análisis a figuras geométricas en el plano con sistemas de coordenadas y de ahí sacar expresiones analíticas como las que vimos con las piedras. En este video usaremos un sistema de coordenadas para guiarnos mejor, específicamente uno de coordenadas rectangulares o cartesianas. Rectangular porque se forma al cruzar dos rectas de forma perpendicular, dado que al cruzarlas de esta manera forman un ángulo de 90 grados entre sí. En cada cuadrante del plano nos damos cuenta de que también van a haber ángulos de 90 grados y por ende van a formar un rectángulo. Además de que obviamente tenemos que elegir nuestra unidad de medida para que la gráfica sea a escala. En este caso será solo un cuadrado. Ahora, para ubicar puntos en este plano usaremos pares ordenados. Al primero le corresponderá el eje de las X, o también llamado eje de abscisas o eje horizontal, y al segundo le corresponderá el eje de las Y, eje de las ordenadas o eje vertical. Por ejemplo, este punto será el 1 en X, 3 en Y, este 2 en X, 2 en Y, y este el punto menos 1 en X, menos 2 en Y, y así siguiendo. Ya luego de haber definido nuestro sistema de coordenadas, podemos empezar a definir la circunferencia con un caso sencillo. Si la circunferencia tiene centro en el origen de coordenadas en el plano cartesiano,
o sea, en el 0 en X, 0 en Y, te voy adelantando de que podemos plantear su ecuación mediante el famoso teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que en un triángulo rectángulo de lados A, B e hipotenusa C, su hipotenusa elevada al cuadrado va a tener que ser igual a la suma de sus dos catetos elevados al cuadrado. ¿Y por qué? Algún día lo podemos demostrar. Por el momento, podemos darnos cuenta de que si trazamos un segmento desde el origen de la circunferencia hasta un punto de la circunferencia, el radio termina siendo la hipotenusa de nuestro triángulo rectángulo. Además de que nos damos cuenta de que los catetos son justamente las coordenadas x e y. Así que podemos plantear la siguiente ecuación: x al cuadrado más y al cuadrado igual a el radio al cuadrado. Ya tenemos la expresión analítica para cualquier circunferencia central en el origen con radio igual a r. Por ejemplo, si queremos una circunferencia de radio 3, su ecuación será x al cuadrado más y al cuadrado igual a 3 al cuadrado. Ahora, ¿qué pasa si la circunferencia no se encuentra en el origen? Por ejemplo, puede pasar que su centro esté ubicado en cualquier punto del plano, como el 2 en x, 2 en y, o el menos 3 en x, menos 2 en y. o en un punto general h en x, k en y. Entonces, ¿qué se hace? Para este caso debemos analizar un poco más, pero es similar al primer caso. Tomemos en cuenta que nuestra circunferencia esté centrada en un punto h, k cualquiera, donde h es la componente x y k es la componente y. Bueno, lo que podemos hacer es tomar un punto cualquiera de nuestra circunferencia centrada en hk y trazar el radio desde el centro hacia ese punto, y vaya sorpresa, se ha formado otro triángulo rectángulo. Podemos volver a usar el teorema de Pitágoras, pero ahora debemos tener cuidado, ya que los catetos ya no son x e y. Si nos damos cuenta, x e y son estas dos longitudes. Entonces, lo que podemos hacer es tomar en cuenta la distancia que hay desde el origen hasta el centro de nuestra circunferencia, o sea, nuestro h y nuestro k, y nos podemos dar cuenta de que estas dos distancias son justamente los extremos en donde comienza nuestro triángulo rectángulo. Y podemos darnos cuenta de que uno de los catetos del triángulo rectángulo, en pocas palabras, el cateto A, es toda la distancia x menos la distancia de nuestro punto h. Asimismo, el otro cateto B del triángulo rectángulo es toda esa distancia y menos la distancia de nuestro punto k. Si realizan los cálculos, le puede salir algo similar. Y bueno, la hipotenusa de ese triángulo rectángulo termina siendo el mismo radio r. Así que ya estaría. Nuestros catetos son x menos h e y menos k, además de que su hipotenusa es r. Y por consecuencia, la ecuación de nuestra circunferencia es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado. Y eso igual al radio al cuadrado. A esta ecuación se le llama ecuación canónica de la circunferencia. Pero, ¿por qué se llama canónica? Bueno, se llama canónica básicamente porque no solo se toma la condición que vimos hoy a la circunferencia, porque la circunferencia puede aparecer de distintas maneras. Una de ellas es que la circunferencia también se puede formar al cortar un cono del espacio con un plano totalmente horizontal. Así que sí, canónica viene de cono. Increíble, ¿verdad? Podemos jugar un montón con esta ecuación. Puedes ir a Desmos, ingresar la ecuación e ir variando h y k y el radio de tu circunferencia, y luego volver al video. Ya habiendo descubierto esto, te estarás preguntando, ¿y esto qué tiene que ver con los pixel arts? Bueno, por el momento no tiene una relación muy directa, pero ya vamos con ello. Segunda parte: la cuadratura de las curvas. Una curva se puede clasificar de distintas maneras. Usualmente se dice que es un conjunto infinito de puntos que la generan, y si todos van en la misma dirección, pues generan una recta. Ahora, para encontrar expresiones analíticas que representan estos puntos, podemos utilizar ecuaciones más simples. Por ejemplo, con y igual a 2 será una ecuación que representa todos los puntos que pasan por una altura de 2 unidades, formando así una recta totalmente horizontal. Y con esto podemos jugar. Por ejemplo, con y igual a x, notaremos que va a formar una recta que ya no es vertical, sino que está más o menos inclinada.
Esto porque el valor de x tiene que coincidir con el valor de y para que la igualdad se cumpla. Jugando con ecuaciones podemos descubrir muchas cosas. Por ejemplo, propongo analizar el siguiente caso. Y igual a x por x. Esto es, y igual a x al cuadrado. Bueno, esto va a formar una curva. ¿La reconoces? Es una parábola. Si te das cuenta, esta curva es una curva muy peculiar, ya que también es un corte de un cono con un plano, pero no de forma horizontal, sino que de una forma un poco más inclinada. Pero eso no es exactamente lo que nos interesa, así que lo que propongo preguntar es, ¿y si cambiamos ese 2 por un n cualquiera? Siendo ese n un número natural cualquiera. Por ejemplo, si n es igual a 1, forma la recta que vimos hoy. Si n es igual a 2, forma también la parábola que vimos hoy. Y si n es igual a 3, forma una curva distinta a la parábola. Para n igual a 4, forma una parábola nueva, pero ¿no se ve un poco extraña? Y sí, se ve que está más cuadrado. Si n es igual a 5, vuelve a formar la curva que forma con n igual a 3, pero noto que también está más cuadrado. Ahora, si n es igual a 16, forma una parábola todavía más cuadrada. Así que sí, acabamos de descubrir de forma informal, por así decirlo, de que si variamos ese exponente y a la vez es par, forma la misma curva, solo que más cuadrada. Esto pasa obviamente porque los puntos que cumplen con la ecuación están cada vez más cerca entre sí, formando ese efecto de cuadratura en la parábola. ¿Recuerda la ecuación de nuestra circunferencia? Pues bueno, juguemos con ese 2 que está como exponente en cada uno de esos componentes. Si n es igual a 2, será nuestra circunferencia con centro en HK y radio R. Para n igual a 3, forma una curva distinta a la circunferencia, tal como vemos con la parábola. Para n igual a 4, nos llevamos una sorpresa. Es un cuadrado. Y bueno, acabamos de volver a darnos cuenta de que si n es par, entonces también cumple con lo que cumplía en la parábola. La curva toma una forma un poco más cuadrada. Y con esto también podemos jugar un montón. Te vuelvo a invitar a que abras Desmos y vuelvas a poner la ecuación de circunferencia, pero en vez de C2 coloca un número cualquiera, el que quieras. Puedes aumentar el valor de n, obviamente que tiene que ser positivo. Y si te das cuenta, cuanto más grande sea ese valor, la circunferencia que tenías al principio con n igual a 2 pasa a transformarse en un cuadrado. Si te das cuenta, solo pasa cuando el n es par. Ahora, eso no es un cuadrado del todo, ¿verdad? Y pues bueno, si te das cuenta y te acercaste hasta uno de los vértices de ese supuesto cuadrado, te darás cuenta de que va a volver a ser una curva. Probablemente cuando n tiene un infinito par, vas a tener un cuadrado. Pero sacando por fuera ese caso, nunca lo tendrás. Pero mira, hay que aprovechar que desde cierta distancia sí que parece un cuadrado, por lo que para hacer pixel art nos viene de maravilla. Para simplificar mucho más los cálculos, podría decirte que coloques como r igual a 1. Dado que si el radio es igual a 1 y vas variando el n, te darás cuenta de que la circunferencia de radio 1 que tenías al principio se va a ir transformando en un cuadrado de lado 2. Y si te das cuenta, para realizar pixel arts, un cuadrado de 2 no es lo mejor, ¿verdad? Entonces, para variar eso y hacer que el cuadrado sea de lado 1 y de altura 1, entonces tienes que colocar un 2 al lado de x, y, h y k. ¿Y por qué? Bueno, no voy a profundizar mucho en el tema. Y tampoco voy a profundizar mucho en por qué esto funciona, pero en la descripción de este video puedes encontrar enlaces a fuentes y videos, incluyendo un video hecho por el canal MathsMike, que presenta una idea con la que experimenté para hacer este video, por si quieren profundizar un poco más en el tema y entender de dónde sale. Siguiendo con esto, por ejemplo, con el rectángulo del lado 1, si te das cuenta, las coordenadas no coinciden del todo, por lo que tienes que restarle 1 a los términos 2h y 2k. Ahora, ¿por qué no se rellena el interior del cuadrado? O más bien, ¿cómo hacemos que el cuadrado cubra una región en el plano o un área básicamente? Y bueno, para eso tenemos que saber un poco sobre inecuaciones. Tercera parte. Regiones sombreadas por inecuaciones. Llegamos a la última parte. ¿Cómo hacemos que nuestros cuadrados cubran una región y que por ende se vea mejor? Pues para eso vamos a tener que usar inecuaciones. Las inecuaciones son ecuaciones que cumplen con desigualdades. Por ejemplo, una desigualdad puede ser que 3 sea mayor que 2 o que 1 sea menor que 4. Ahora, podemos hacer que esos números sean variables. Por ejemplo, la gráfica que representa que un número cualquiera
sea menor que 2, siendo su número un X cualquiera, es esta de aquí. Si te das cuenta, no estamos tomando en cuenta al propio número, por lo que si queremos incluir ese valor, usamos el símbolo de menor o igual, que es este de aquí. Si te das cuenta, es toda la región del plano que está a la izquierda del 2, incluyendo el 2. Asimismo, con el signo mayor o igual, la inecuación representa toda la región del plano que está a la derecha del 2, incluyendo el 2. Ahora, la pregunta que viene es, ¿y si lo hacemos con más variables? Por ejemplo, y mayor o igual que x al cuadrado. Si nos damos cuenta, es toda la región que está por encima de la parábola que vimos al inicio, incluyendo a la propia parábola. Asimismo, si hacemos que y sea menor o igual que x al cuadrado, será toda la región que se encuentra por debajo de la parábola, incluyéndola a sí misma. Así que bueno, podemos hacer lo mismo con nuestra circunferencia, haciendo que x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado sea menor o igual que r elevado al cuadrado. Y sí, nos encontramos con un círculo, porque una circunferencia es como el contorno del círculo, y esa circunferencia junto con su interior, digamos que es un círculo. Así que, bueno, ¿y si hacemos lo mismo con nuestra ecuación para el cuadrado? Bueno, justamente era lo que estamos buscando, un cuadrado con todo y relleno. Algo importante es que es mucho mejor colocar valores fijos y hacer los cálculos como para que sea más ordenada la cosa. Además, eso incluye también a n con un valor fijo. Está bien que sea 128, por ejemplo, para que esto genere un cuadrado considerablemente bueno como para hacer pixel arts. Ya cada quien elige el n que desee o el exponente que desee para hacer sus propios pixel arts. Solo son mis recomendaciones. Ahora, para poner cada cuadrado, lo único que tenemos que hacer es calcular los términos 2h menos 1 y 2k menos 1, tal que coinciden con la ubicación del cuadrado. Por ejemplo, si queremos mover un cuadrado, vamos a tomar como punto de referencia a otro e ir variando cada coordenada. Así vamos formando poco a poco nuestro pixel art. Además de que el píxel siempre va a ser el mismo, ya que este sale al cortar a un prisma del espacio con un plano totalmente horizontal, tal como pasaba al inicio con la circunferencia. Por lo que si nos llega la imaginación, con este método que te he enseñado hoy, puedes hacer figuras en tercera dimensión mediante cubos. Pero eso lo dejamos para una próxima ocasión. Lo bueno de todo esto es que tiene que ver mucho con la realidad. Primero que todo, esto nos lleva a la idea de usar no solo circunferencias para transformarlos en cuadrados o en píxeles, sino también utilizar elipses. Si no sabes lo que son, no importa. Estas son figuras geométricas parecidas a las parábolas y a las circunferencias, que se generan mediante, otra vez, un corte de un cono con un plano, de una manera un poco también inclinada. Lo interesante de esto es que si utilizamos la ecuación, que es esta de aquí, y variamos el exponente en la ecuación de elipse, esta va a generar una figura en específica. ¿La reconoces? Y sí, es la forma que se utiliza para hacer la mayoría de estadios en el mundo. Esto para mantener su simetría. Y es fascinante, la verdad. Además de que hasta el propio Coliseo Romano se van a hacer en este tipo de figuras, o sea, en elipses. Así que, vaya data, ¿no? Por último, quisiera dar una aclaración sobre cómo modificar los colores en Desmos, para complementar todavía más tus pixel arts. Si es que tienes un objeto, para ponerle colores personalizados, tienes que poner los colores en RGB, ya que Desmos tiene una opción que lo permite. Primero, tienes que declarar una variable, por ejemplo, A1. Puedes buscar la opción en el apartado de funciones o directamente escribir RGB en minúsculas y abrir un paréntesis. Luego tienes que irte hacia una página que te dejaré en la descripción de este video, la cual te dará el código en RGB del color que quieras. Será una terna ordenada separada por comas, la primera que representa la escala del rojo, la segunda a la escala del verde y la tercera que representa a la escala del azul. Luego la copias y la introduces a la función RGB y eso generará al instante el color que quieras poner a tu objeto. Además de que puedes modificar la opacidad de este color modificando el número que aparece debajo de la opción de rellenar.